Hola a todos, bienvenidos a la materia de informática aplicada a la contaduría. Me presento, soy el ingeniero Diego Castro Centeno. Por cuestiones personales, está haciendo esta primera sección, se está pregrabando, entonces pido una disculpa por motivos personales, no voy a poder estar en su sección en vivo, entonces se está pregrabando esta clase. La clase corresponde a los alumnos de Contaduría Pública del octavo cuatrimestre que tienen su plan de estudio los días viernes de 7 de la noche a 9 de la noche. Vamos a proceder a dar la lista de los alumnos. Fecha efectiva de esta sección se está grabando el día 12 de marzo del 2025. Vamos a dar el listado de los alumnos que corresponden a esta clase. Vuelvo a repetir, es la materia de informática aplicada a la contaduría para los alumnos de contaduría pública del octavo cuatrimestre, que lo conforman Castellanos Cautiño Fernando, Nucamendi Domínguez Luis Alonso y Totoloa Covarrubias Irene Concepción. Ok, son los alumnos que corresponden a esta materia. Bueno, vamos a ir compartiendo pantalla. Permítanme un segundo, que creo que ya. Muy bien. Bueno, nuevamente la materia es informática aplicada a la contaduría. Ya me presenté anteriormente, pero nuevamente soy el ingeniero Diego Castro Centeno, soy ingeniero en sistemas computacionales. Tengo una maestría en administración de empresas y un diplomado en ciencias de la computación. Bueno, vamos a ir iniciando. Esta materia va a ser un poco dinámica, pero igual va a haber mucha teoría, ya que pues vamos a ver términos informáticos. Yo sé que ustedes no van para informática, no son licenciados en informática, mucho menos van a ser ingenieros en sistemas, ustedes son de contaduría, pero es muy importante que en su haber tengan ustedes los conocimientos de informática básica, ¿no? Porque la tecnología nos rebasa a pasos gigantados días con días, ¿no? Entonces, creo que no hay ninguna licenciatura o una rama en la cual no tenga que ver cierta tecnología o el uso de tecnologías, ¿no? Entonces, es un hecho, ¿no? Que tenemos que actualizarnos en estos temas. Entonces, voy a tratar de que la materia la recaigamos en su rama de ustedes, que es contaduría, pero sí vamos a usar términos que tal vez no lo han escuchado, términos en los cuales tal vez lo han escuchado, pero tal vez chance no sepan qué es lo que realmente funciona o algo, ¿no? Entonces vamos a ir desmenuzando, vamos a hacer un poco la dinámica de esta materia. Bueno, acá dice que el curso de informática aplicada a la contaduría tiene como propósito fundamental el proporcionar el estudiante un conjunto de conocimientos de utilidad e indispensable en la materia. El curso está diseñado para proporcionar al alumno la madurez y los conocimientos necesarios para enfrentar tanto una gran variedad de los problemas que se le presentarán en su vida profesional futura como aquellos que se le presentarán en los cursos más avanzados. Las especialidades en contaduría pública son mucho más que una disciplina que recopilan, generan y transmiten conocimientos relacionados con la información financiera con el auxilio de varias ramas: contabilidad, sociedades, finanzas, costos fiscal, auditoría y contabilidad y administrativa. Bueno, aquí en resumen, obviamente ustedes como contadores creo que ya actualmente que ya están casi a un paso ya de ser profesionistas, este, obviamente un contador, aparte de llevar la contabilidad, las finanzas, los costos, como lo comento, es muy indispensable que ustedes sepan las teorías de la informática, porque el día de mañana se van a topar ustedes con programas informáticos, se van a topar con usos de herramientas computacionales y pues sí, o sea, van a llegar a un punto en el cual van a tener que tener esos conocimientos de algún otro modo, ¿no? Entonces, no es malo que solamente porque tú eres médico, porque tú eres licenciado en Derecho, o porque tú eres arquitecto, no te puedas indagar por otras ramas, ¿no? Entonces, vamos a darle como que un pequeño repaso a esto, no nos vamos a meter muy a fondo, como lo voy a repetir, no van ustedes para licenciatura en informática, pero sí vamos a ocupar algunos términos, ¿no? De lo que es. Ya no vamos a ir avanzando.
Bueno, esto es de la importancia de la materia. La materia informática aplicada a la contabilidad es de vital importancia a la curriculación de todo profesional del área de contaduría pública. Esto debido a que en este curso se estudian conceptos básicos con el buen desarrollo profesional del alumno. Conceptos básicos, estamos hablando obviamente a lo superficial, ¿no? De lo que es la informática, ¿no? Porque a veces nos vamos a meter en términos un poquito más profundos, en los cuales no quiero confundirlos en ese tipo, ¿no? Entonces vamos a ir en conceptos básicos siempre. Hoy en día no se cataloga al contador como la persona que solo cuenta cifras, hoy el contador es alguien distinto y gracias al avance tecnológico, este juega un papel muy importante dentro de la organización, como intérprete de las cifras que le ofrecen los paquetes contables y otros sistemas. Bueno, en resumen, yo siento que todos los que ustedes conforman en esta clase, pues hemos manejado un prototipo de tecnológico, ¿no? Ya hablemos de un teléfono inteligente, una computadora, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes como contadores, pues obviamente, principalmente que está la página del SAT, ¿no? Que todos manejamos, creo que no necesariamente ser contadores, ¿no? Pero como profesionistas o como personas común, ocupamos utilizar la página del SAT, ¿no? Pero creo entendible que hace apenas tendrá como 15, 20 días acaban de actualizar todo el sistema de su página web y hay unas funcionalidades un poquito más amigables con las personas y entendibles, ¿no? Pero fuera de eso, ustedes, por ejemplo, al hacer una factura, alguien que realmente desconozca cómo hacer una factura, declaraciones, etcétera, ¿no? Que ustedes pues tienen un poquito más de conocimiento a eso, pues se les facilitará a ustedes hacerlos directamente desde un programa de software, ¿no? Que es una página web, ¿no? Pero a ustedes no les importa qué hay a través de atrás de ese código de esa página web, simplemente poderlas utilizar. Pero sí hay personas que pues no sabemos utilizar las tecnologías o las herramientas y ustedes, obviamente, como contadores, tienen que saber cómo utilizar una página web del SAT, ¿no? Entonces, no entre otros programas, no por decirle el ejemplo, ¿verdad? Pero bueno. Aquí la informática para la contabilidad es la unidad uno, la definición. La informática es la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información, considerada como soporte de los conocimientos y las comunicaciones. Se le define también como la disciplina que se ocupa de la integración de la tecnología de los equipos electrónicos y las instrucciones lógicas para la ejecución de tareas de cálculo y gratificación. Los antecedentes más lejanos de la computación se remontan hacia el año 3000 antes de Cristo, cuando aparece el primer artefacto de cálculo, que más conocemos como el ábaco, ¿no? Que actualmente, pues, bueno, de niños nos enseñaron a sumar de ábacos, no sé ustedes si tuvieron ese proceso, en mi caso sí me tocó, yo sí llegué a utilizar un ábaco, que aún sigue usándose en algunos países de Oriente, ¿no? Bueno, acá en México, pues sí, yo los llegué a ver, a mí me enseñaron a sumar con el abaco, y en el mundo occidental, el vestigio más antiguo de instrumentos del cálculo es el juego de varillas, o también llamadas tablillas de Napier, precedente de la regla de cálculo. El término informática viene de informatique, que significa ciencia de la información, que es información automática, todo lo que está relacionado con el procesamiento de datos, procesamiento automático de la información. Bueno, acá un poquito de historia. A final de cuentas, pues la informática se dedica a hacer cálculos en cuestiones tecnológicas, ¿no? Entonces, pues acá nos parece, ¿no? Lo anteriormente que comentábamos que es el abaco y acá tenemos el ejemplo de una tablilla de Napier, que pues esto es de lo antiguo y hace mucho, mucho tiempo. La verdad nunca he visto algo, pero pues el abaco sí, ¿no? Nos enseñaban de niños. No sé si actualmente sigan enseñándolos la metodología de un abaco, pero por decirlo así, era nuestra primer o el primer contacto, digo, de niños en esa época, que algo como para hacer ¿cómo les dijera? Para los cálculos matemáticos, ¿no? El primer contacto tecnológico, por decirlo así, que actualmente si vemos ya año 2025, pues ya los niños pequeños ya aprenden a usar ya los dispositivos inteligentes, no hablándose del teléfono celular, y he visto niños que apenas no pueden pronunciar bien las palabras, pero ya pueden utilizar bien el teléfono, ¿no? Entonces, a final de cuentas, nuestra capacidad cerebral, pues, no tiene límites, pero pues ahí hay una pelea en tecnología, ¿no? Que a veces la tecnología tal vez no le puede ayudar a los niños. Todo depende de hacia dónde quiera apuntar. Yo digo que la tecnología no toda es mala, puede ser buena a la vez. O sea, si a un niño tú le pones a aprender a base de tecnología desde pequeño, puede llegarlo a hacer, ¿no? Pero si tú nomás le pones
nada más para distraerse o ver videos o cosas de eso, pues simplemente no es algo productivo, ¿no? Entonces, hay programas de muy, eficientes para los niños, ¿no? Que ya se está metiendo en eso, ¿no? Pero bueno, esto es parte de la historia, de donde más o menos emana la informática, desde lo que son los cálculos, ¿no? Bueno, es muy importante. Vamos a esta sección o primera sección, vamos a hablar mucho de historia realmente. Creo que todos hemos utilizado una computadora en nuestras vidas. Del año 90 para acá, pues era fácil el acceso a una computadora, pero de los 90 para atrás, pues una computadora era muy difícil de acceder, era muy complicado. Entonces, acá nos remonta las generaciones y las tecnologías, que la primera generación de computadoras se emana desde el año 1951 a 1958. La venta de Univat, que así se llamaba la primera empresa desarrolladora de computadoras, fue la primera computadora construida para aplicaciones comerciales. Marca el inicio de esta generación. Esta generación se caracteriza principalmente por una tecnología electrónica basada en tubos de vacío, más conocidos como los bulbos. En sus tecnologías, características de la tecnología en ese entonces, utilizaban pues los bulbos al vacío, que era su principal componente. Un bulbo al vacío era demasiado grande. Si podemos ver acá en la imagen, pues son demasiado grandes estas máquinas, estas computadoras eran demasiado grandes, dimensiones de gran tamaño, alto consumo de energía, generación de una gran cantidad de calor, por lo que requerían de costosas instalaciones de aire acondicionado, alimentación de datos mediante tarjetas perforadas. En 1957 es introducida la cinta magnética como dispositivo de almacenamiento secundario. Su programación se hacía en lenguaje máquina. ¿Qué es el lenguaje máquina? Lo vamos a estar mencionando mucho durante este curso. El lenguaje máquina, o más conocido también como el código binario, es el lenguaje con el cual se comunican las computadoras actualmente, desde que se iniciaron, desde la primera generación hasta, bueno, aquí en el curso vamos a ver 6 generaciones, pero ya actualmente, año 2025, ya se está creando la séptima generación. Pero actualmente su lenguaje de todas las computadoras, desde la primera generación hasta actualmente, sigue siendo el lenguaje máquina, que es el código binario, que el código binario se basa a través de ceros y unos. Así se comunican las computadoras. Por ejemplo, si nosotros decimos hola, la computadora lo va a recibir en código binario, en puros ceros y unos, ¿no? Hay que descifrar el hola, a qué valdría en código binario o en lenguaje máquina, ¿no? Entonces, esto lo vamos a estar viendo durante el curso, lo que es el lenguaje máquina. Comenzar a utilizar el código binario para la interpretación de datos, o sea, el código binario, pues vuelvo a repetir, es ceros y unos. Así se comunican las computadoras. No hay letras, no hay símbolos, solamente dos números que son ceros y unos. Y toda la información que nosotros procesamos es a través de ser uno. Es, por ejemplo, ahorita que nosotros estamos grabando un video, una sección, tengo un mouse y, por ejemplo, puedo dar un clic ahorita y esta acción de darle un clic a la computadora se está codificando a través de ceros y unos, o sea, es el lenguaje en la forma en la que yo le estoy diciendo a la computadora, ¿sabes qué? Necesito dar un clic para, por ejemplo, seleccionar o simplemente mover el mouse, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que estoy moviendo el puntero, todo eso no lo vemos, pero es una codificación que está detrás de la computadora a través de programas de software, que eso vamos a ver más adelante cómo funciona, pero todo eso es a través de ceros y unos. Entonces, así es su lenguaje de las máquinas, ¿no? Bueno, acá podemos ver en fotografías cómo era la primera generación de computadoras. Si se ven, son grandes computadoras, es demasiado tamaño, se utilizaban unos cuartos enormes, como decían por ahí, expedían demasiado calor, mucho cable. Obviamente era manipulado por muchas personas, no solamente una, tenían que haber demasiadas. Entonces ahorita ya se redujeron sus tamaños, pero sí eran muy costosas en ese entonces, ¿no? Y si lo más importante, la revolución de los tubos al vacío, estos tubos al vacío producían mucho calor y la verdad sí era muy tedioso, ¿no? La utilización de estas máquinas. Yo no alcancé a ver estas máquinas, nunca las llegué a ver. Comúnmente las primeras supercomputadoras o estas las que hemos visto las encontrábamos en laboratorios, en empresas grandes, por ejemplo, donde se tenían que guardar demasiada información, cuestiones de bancos, empresas de autoservicio demasiado grandes. Entonces, todo eso se utilizaban supercomputadoras, ¿no? Y como les decía, en los años 50 para acá era muy difícil que una persona accediera a una computadora porque pues obviamente eran demasiadas.
cosas, ¿no? Entonces, hoy en día, pues ya es muy fácil acceder a tecnologías desde el uso del teléfono o tener una computadora comercial, ¿no? Bueno, sí es la primera generación de las computadoras. Informática, perdón, segunda generación de computadoras. Este ya es en el año 59 al año 64. Aquí se inventó algo que la verdad siento yo que no tuvo mucho auge o, por ejemplo, es un invento que actualmente yo considero que puede estar entre los 5 mejores inventos, más allá de la rueda que conocemos, que la máquina del vapor, que la imprenta. Hay algo que se inventó llamado el transistor. El transistor dice que se añadió al comienzo de la segunda generación de computadoras. Este artefacto favoreció la construcción de computadoras más poderosas y confiables y menos costosas, y que ocuparían menos espacio y producirían menos calor que las computadoras que operaban con base en tubos al vacío. El transistor es un pequeño dispositivo que transfiere señales eléctricas a través de una resistencia. Los transistores tienen algunas ventajas sobre los bulbos, como menor tamaño, no necesitan tiempo de calentamiento y consumen menos energía y son más rápidos y confiables. Bueno, acá tenemos un ejemplo de transistor para que lo conozcan. Obviamente en el año 59 y 64 eran muchos más grandes. Hoy actualmente el transistor es así, de este pequeño. Lo podemos encontrar que son tres patitas. Es un circuito electrónico, obviamente para su funcionalidad necesita corriente eléctrica. Cada patita recibe lo que es la corriente eléctrica y la sale, ¿no? Entonces la de en medio es una polaridad. La patita del lado izquierdo, o sea, si ustedes los ven del lado izquierdo, entra la carga y sale del otro lado, ¿no? Esto se ha ido reduciendo el tamaño. Estamos hablando que este es un transistor del año 2000 al 2010. Esto ya es un transistor de hace más de 20 años, por decirlo así. El primer transistor que estamos hablando de la segunda generación de computadoras era el tamaño casi de un brazo, o sea, o casi de la mitad de mi brazo era grande un transistor, pero eran más grandes los tubos al vacío, ¿no? Actualmente los transistores son así más de pequeñitos, si se dan cuenta. Este es un transistor más pequeño y este pues es un poquito más grande, que la funcionalidad sigue siendo la misma, la diferencia. Entonces son los transistores más pequeños que actualmente, año 2025 ya los transistores son más microscópicos, o sea, ya casi no se logran ver ahora sí bueno, ahora sí con el ojo humano, ¿no? Entonces así es como va creciendo la tecnología día con día. En la segunda generación dice que el diseño de unidades de almacenamiento en núcleos facilitó la incorporación de unidades adicionales de almacenamiento y permitió el desarrollo de un diseño modular de la memoria. Este concepto de la modularidad fue aplicado también a los dispositivos periféricos que no forman parte del CPU. Es muy importante aquí también, nos encontramos con un término llamado CPU, que son siglas en inglés que se dice que es Unit Processor Control, que es la unidad central de procesamiento. Esto lo vamos a ver más adelante y le vamos a explicar qué es o para qué sirve. También vamos a encontrar los términos dispositivos periféricos, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante para que no vayan a confundirse sobre qué estamos hablando, ¿no? Porque son términos de informática básica que lo vamos a encontrar siempre, ¿no? Entonces, en la segunda generación, el transistor fue el invento que ha revolucionado y actualmente el transistor se sigue manejando en los siguientes nuevos prototipos que no, ahora sí que son más pequeños, más microscópicos, pero siguen siendo transistor, ¿no? Y los transistores no solamente existen en las computadoras, existen en todos los equipos electrónicos, televisiones, teléfonos móviles, todo lo que tenga que ver con tecnología o que tenga que ver con, en este caso, corriente, que tenga una corriente, un dispositivo que tenga corriente, tiene que haber un transistor. Bueno, aquí las características de la segunda generación es que utilizaban el transistor como su principal componente, la disminución de su tamaño, menor consumo de energía y menor producción de calor, la memoria principal mejorada constituida por redes de núcleos magnéticos, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, que es una memoria principal, y el tiempo de operación del rango de microsegundos que realizan 100.000 instrucciones por segundo. Aparición, del primer paquete de discos magnéticos removibles como medio de almacenaje en 1962. Recuerden que también las computadoras guardan un almacén que se le llama memoria, tienen un almacén, entonces todos nuestros dispositivos, ya sea teléfono, ya sea computadora, tienen un almacenaje, ¿no? Por ejemplo, para guardar que los fotos, que los videos, las canciones,
información, archivos, etcétera, ¿no? Entonces tienen que haber una memoria, una capacidad de memoria. Y en ese entonces, pues eran discos magnéticos, o sea, no sé si ustedes conocieron, por ejemplo, las películas, cuando se grababan aquellas películas en blanco y negro y eran unos grandes discos así de acetatos que les das vuelta y estabas dando vuelta, pues más o menos así eran los discos magnéticos. Entonces, cuando tú guardabas una información, eran así de grandes los discos magnéticos. A ver si hay una imagen más adelantito para poderlo ver. Pero sí, en este caso, así se almacenaba la información, ¿no? Entonces era demasiado, ahora sí que demasiados discos magnéticos que se acumulaban y no era producente, ¿no? Realmente no era bueno en ese entonces. Pero ya se podía almacenar información, ya se podía guardar en ese entonces. Por ejemplo, aquí podemos ver ejemplos ya de la segunda generación, computadoras de segunda generación. Ya se empieza a inventar lo que es el teclado, ya era más cuestionable como una máquina de escribir. La semejanza de una computadora le hicieron a una máquina de escribir, ¿no? Acá tenemos un transistor, igual de otro tipo de modelo, que esto es lo que vino a revolucionar la segunda generación de computadoras. Bueno, seguimos. La tercera generación de computadoras empieza del año 65 al año 1971. El suceso más importante de la historia de la computación ocurrió con IBM. ¿Quién es IBM? En ese entonces se le conocía a IBM como el monstruo azul. El monstruo azul era una empresa de computadoras que revolucionó los años 60 a los años 80. Todavía no existía todavía en ese entonces por ejemplo, Windows o, por ejemplo, las máquinas como HP, Asus, Dell, no existía. Entonces, IBM era la primera empresa que revolucionó el equipo de cómputo, ¿no? Entonces, hay una historia muy ocurrente que cuando puedan y tengan tiempo, vean la película de Steve Jobs, la más reciente, para que no se aburran, no es una película de historia, pero sí van a ver más o menos cómo inició Steve Jobs con Apple y cómo revolucionó el mundo y cómo le compitió Apple a IBM, ¿no? Entonces hubo una guerra entre IBM y Apple hasta que apareció Windows, o sea, Microsoft, perdón, con Windows y ahí se empezaron a dar, ¿no? Y actualmente, pues, en este año, pues es más grande la guerra entre Apple y Windows, ¿no? Siempre ha sido así, de Microsoft y Apple. Siempre están ahora sí que he estado ahí en guerra entre ellos dos sacando ahora sí las cuestiones tecnológicas más recientes. Bueno, el sistema 360 que sacó IBM, que así se le llamó una computadora, marcó el inicio de la tercera generación de computadoras, los circuitos integrados, un circuito electrónico completo sobre una pastilla o chip de silicio que contaba inicialmente la agrupación de unos cuantos transistores. Aparecieron como el principal componente de la computadora. Los circuitos integrados son equipos que están en una tarjeta y son de este tipo. Están las famosas cucarachitas, a ver si lo logran ver. Creo que ahí se ven. Bueno, estos circuitos integrados se empezaron a realizar en esas tarjetas y estos circuitos integrados son varios transistores que están dentro de él. Entonces, ya son más pequeños y esto. Entonces, fue lo que se empezó a revolucionar con circuitos integrados, ¿no? Cada vez se fueron desarrollando cosas nuevas y obviamente haciendo reducción de espacio. Entonces, las características de la tercera generación es que sí se seguían utilizando la memoria con núcleos magnéticos. Los tiempos de operación son del orden de nanosegundos, una en 1.000 millones de partidas de segundos. Quiere decir que ya los procesamientos de datos en ese entonces ya eran más rápidos. Aparece el disco magnético como medio de almacenamiento, la compatibilidad de información entre diferentes tipos de computadoras, se inicia el uso de un sistema operativo, que eso también lo vamos a ver más adelante, vamos a ver mucho el término sistema operativo, que monitorea y coordina las actividades de computadora y le permite ejecutar más de un programa de manera simultánea, la multiprogramación y el teleproceso. Esto es muy importante. Cuando muy inició la primera generación de computadoras, era imposible que nosotros usáramos dos o tres o cuatro programas al mismo tiempo. Si, por ejemplo, yo quería estar escuchando música, no podría yo estar haciendo un archivo de Word. Entonces, era complicado. O escuchaba música o hacía el archivo de Word. Por ejemplo, yo ahorita tengo 7 programas abiertos. Tengo un PowerPoint donde estoy haciendo la presentación. Estoy ahorita grabando un video. Estoy iniciando, por ejemplo, un chat de audio aquí. Tengo abierto un navegador web. Entonces, ahora sí que tengo demasiadas funciones que la computadora puede realizar, ¿no? Entonces, hay un limitado, pero también llega un límite en el cual ya no puedes usar tantas actividades, ¿no?
Entonces, esto se le llama multiprogramación porque la máquina puede hacer diferentes tareas. Ya se podía realizar bastantes tareas en ese entonces. De la notable reducción de espacio, aparece la minicomputadora como respuesta a la demanda de computadoras pequeñas en los negocios para aplicaciones científicas. El aumento en la confiabilidad y ampliación de las aplicaciones fueron mejorados los programas de computadoras desarrollados durante las anteriores generaciones. Bueno, esta es la tercera generación, si podemos observar, pues ya hay una interfaz ya un poquito más amigable, ya podemos ver una interfaz, aunque pues no se miraba muy a color, se miraban así como si fueran verdes las pantallas o negras al fondo, pero por ejemplo ya su tamaño se reducía. Acá vemos lo que son los circuitos integrados, los diferentes circuitos que se fueron integrando en esa época y lo que venían resolviendo, ¿no? Por ejemplo, esta era la computadora 360 de IBM que estábamos hablando, este es el ejemplo de IBM que sacó esta computadora que era muy rápida y podías hacer muchas más tareas. Nada más que todavía en ese entonces pues no habían gráficos buenos, todavía se miraba la pantalla medio oscura, no había así, por ejemplo, una interfaz amigable, ¿no? Y era caro tener un equipo de cómputo en esa época de estos, ¿no? Entonces ahí vemos, estas son máquinas de IBM, aquí podemos ver. Ahí todavía no existían que las famosas máquinas HP o las Dell o las Asus, por ejemplo, ahorita, ¿qué marca de computadora ahorita está muy buena? Bueno, la HP, ¿no? Totalmente, ¿verdad? Que ahorita es la más comercial. Y las Mac, ¿no? Que son un poquito más caras, pero todavía no llegaba en ese entonces Apple en esos años todavía no, pero por ahí ya empezaba Apple a competirle un poquito a IBM. Pero bueno, seguimos. La cuarta generación de computadoras. Una de las contribuciones más importantes para que surgiera la cuarta generación de computadoras es el microprocesador, que puede estar contenido en una pastilla de silicio chip, producto de la micromonitorización de los circuitos electrónicos. Otro término muy importante que vamos a ver mucho, es el microprocesador. El microprocesador, en términos propios míos, es el cerebro de la computadora. Ahora sí que sin un microprocesador, una computadora no puede funcionar, no puede funcionar un dispositivo móvil o un teléfono inteligente si no tiene un microprocesador. Todo actual dispositivo electrónico actual ya maneja un microprocesador. Entonces, ahorita adelantito vamos a ver un poquito cómo es el microprocesador y qué consiste, ¿no? Pero, por ejemplo, era una pastilla de silicio o ya se denominaba chip, que ahorita ya todo es a través de chips. Entonces, cada vez se reduce los tamaños, ¿no? En la cuarta generación, la tecnología que usaban fue el desarrollo del microprocesador, que fue lo que revolucionó en ese entonces. Fueron colocados más circuitos dentro de un chip. Cada chip puede hacerse diferentes tareas. Un chip sencillo actualmente contiene la unidad de control y la unidad de aritmética lógica, que esto lo vamos a ver también más adelante, que es la unidad de control y que es la unidad de aritmética lógica. El tercer componente es la memoria primaria, que es el operador por otros chips. Se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la de chips de silicio. Ya no hay anillos magnéticos, ahora es todo guardado a través de chips. Fueron elaborados los microcomputadoras o las computadoras personales o PC, que se le llama, que PC significa computadora personal. Fueron construidas las supercomputadoras y sistemas de tratamiento de base de datos. El aumento cuantitativo de las bases de datos lleva a crear formas de gestión que faciliten las tareas de consulta y edición. Los sistemas de tratamiento de base de datos consisten en un conjunto de elementos de hardware y software interrelacionados que permiten una utilización sencilla y rápida de la información. ¿Qué es mejor? Las bases de datos actualmente existen, es donde se guardan las cantidades de información. Ahorita muchas empresas tienen una base de datos, por ejemplo, la universidad donde estamos nosotros ahorita laborando, y ustedes como alumnos tienen una base de datos donde guardan la información de todos los alumnos que ingresan, ¿no? Desde el año uno, desde el primer alumno que pisó la universidad hasta el alumno que está actual, ¿no? Entonces tiene todos los datos, de todos los alumnos. Entonces eso se le llama base de datos y obviamente se ocupará mucha memoria para utilizar todo ese sistema, ¿no? Entonces, todo eso apareció en la cuarta generación de computadoras. Si vemos, pues obviamente ya empiezan las computadoras un poquito, ya creo que como actualmente más conocemos un poquito, yo siento que alguien llegó a ver una computadora de estas, ya inicia el microprocesador. Aquí al lado izquierdo podemos ver el primer microprocesador de la empresa llamada Intel, que es la número uno en microprocesadores. Si se dan cuenta, es un poco más pequeño y actualmente ya es un cuadro así, que estos pequeños circuitos integrados son que vemos acá los pines. Entonces, por ejemplo, estos son de cobre y si un pin se dobla,
pues el microprocesador deja de funcionar. Entonces, todo esto es pues, el cerebro de la computadora, todo lo que nosotros realizamos, ya sea escuchar música, ver un video, hacer un archivo de texto, que chatear con los amigos, toda actividad en sí pasa a través de este pequeño dispositivo de silicio que estamos viendo en la imagen. Acá es toda esta información, es lo que pasa siempre, todo es lo que se procesa. ¿Y cómo pasa? A través de su lenguaje máquina hablamos que es código binario, que son ceros y unos. Toda la información le llega a través de puros ceros y unos. Obviamente el microprocesador lee la información y el microprocesador nos lo manda, por ejemplo, en un periférico de salida, que lo vamos a ver más adelante, nos manda la información que nosotros deseamos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer una invitación para un cumpleaños, la invitación de un cumpleaños, el microprocesador lo lee en puros ceros y unos y él me lo manda a mi lenguaje mío, ¿no? Como que yo lo quiero con colores, con imágenes, letras, etcétera, ¿no? La quinta generación de computadoras. Bueno, ya este es el año 1983 a 1990. Aquí inicia en Japón. Dice que lanzó en 1983 el programa de la quinta generación de computadoras con el objetivo de producirlas con las innovaciones, perdón, con las innovaciones siguientes. El procesamiento en paralelo mediante arquitecturas y diseños especiales y circuitos de gran velocidad, el manejo del lenguaje natural y sistemas de inteligencia artificial, otro término que también vamos a estar viendo, que es la inteligencia artificial, lo vamos a ir viendo más adelante, los sistemas de computación que produzcan inferencias o no solamente cálculos, ya como habíamos empezado en la primera sección, vimos que todas las computadoras iniciaron solamente para hacer operaciones matemáticas, pero pues por lo visto ya ahorita las computadoras no solamente hacen funciones matemáticas, ¿no? Ni cálculos, sino que hacen otras funciones. En este proceso han sido incorporados muchos campos de investigación en la industria de la computación, como la inteligencia artificial, que la vamos a encontrar con sus siglas IA, que actualmente la inteligencia artificial está en un desarrollo muy avanzado, pero no los quiero confundir, no los quiero meter, ese es otro tema, es una materia diferente, pero la inteligencia artificial ya está a nuestro alcance, ¿no? Los sistemas expertos y el lenguaje natural. La inteligencia artificial es el campo de estudio que trata de aplicar a la computadora los procesos del pensamiento humano usados en la solución de problemas. Un sistema experto es una aplicación de la inteligencia artificial que emplea una base de conocimientos de la experiencia humana para ayudar a resolver problemas. Bueno, la inteligencia artificial, en resumen, pues es la semejanza del humano hacia, por ejemplo, en cuestiones tecnológicas, puede ser un robot, puede ser una computadora, sea eso, ¿no? Pero es complicado, ¿no? O sea, hay un debate muy grande que entre la inteligencia artificial y muchos temas en que pues la inteligencia artificial no va a poder asemejarse al cerebro humano. Nos han engañado con muchas películas ahí de robots o cosas así, de que sí se puede llegar a hacer, pero ya actualmente, 2025, hemos visto tecnologías muy avanzadas donde ya se sorprende totalmente, ¿no? Entonces, siento yo que la inteligencia artificial tal vez no pueda tener sentimientos una máquina, pero sí un raciocinio enorme, ¿no? Entonces ya hay actividades que las realizan por sí solas y ya la mano humana, ya en cuestiones de que es imposible que se realicen cosas con la mano humana, pues hay equipos de inteligencia artificial que lo realizan, ¿no? En el caso ahorita de hacer microchips o chips, es imposible que un humano lo haga, ya todo es a través de inteligencia artificial. Entonces, sí está dando pasos muy agigantados esto. Bueno, acá tenemos computadoras de la quinta generación. Si vemos, ya vemos la interfaz, pues ya hay un color, ya tenemos una interfaz de color, los tamaños se redujeron, ya vemos un mouse, un teclado mucho peor, bocinas, entonces ya vemos, ¿no? Un gabinete. Esto no se le llama CPU, esto se le llama gabinete. CPU es todo lo que estaba dentro del gabinete, que también lo vamos a ir desmenuzando poco a poquito. Entonces, todo esto, ¿no? La quinta generación de computadoras. Hay dos tipos de entorno, en este caso de programación. La programación es orientada a la construcción de sistemas formado por un conjunto de herramientas que asisten al programador en las distintas fases del ciclo de construcción del programa, que es la edición, verificación, ejecución, corrección de errores, etcétera. Y la de utilización, esta se enfoca a facilitar la comunicación del usuario con el sistema. Este entorno se compone de herramientas que posibilitan la comunicación hombre-máquina, sistemas de adquisición de datos y sistemas gráficos, etcétera, ¿no? En esta generación, como dice aquí, sistemas gráficos, ya podemos manipular un poquito más la interfaz, ¿no? A final de cuentas, nosotros como usuarios finales,
los que no somos informáticos ni de sistemas ni nada, pues obviamente buscamos una interfaz amigable. Por ejemplo, yo al menos utilizo iPhone en el teléfono, este, y por ejemplo, si vemos, tiene una interfaz. O sea, por ejemplo, ahí veo yo notificaciones, que el horario y todo, ¿no? Entonces, eso se le llama interfaz, lo que vemos enfrente, pero no sabemos detrás de que esta interfaz, o por ejemplo, aquí que ya me está pidiendo, por ejemplo, una contraseña para acceder a mi teléfono. Entonces, todo eso es un código de programación que está detrás, ¿no? Que, por ejemplo, a nosotros como usuarios finales no nos importa qué es lo que sucede. Nosotros queremos un teléfono para comunicarnos y ya. Pero todo detrás hay un código de programación, todo es códigos de programación, todo es código binario, todo es código lenguaje máquina, ¿no? Entonces, esto se divide en dos, que es de programación y de utilización. Obviamente de programación, pues entran los informáticos, los ingenieros de sistemas, gente que se dedica a inteligencia artificial y todo, y de utilización, pues lo que utilizamos el software al final, ¿no? Por ejemplo, ustedes como futuros contadores pueden utilizar programas contables y ustedes no van a saber usar el programa, pero no van a ver los códigos de programación que se hicieron para hacer ese programa, ¿no? Un poco confuso en términos, pero así como se maneja. Entonces, muchos de los avances de la ciencia, la tecnología y el diseño de computadoras se han conjuntado para permitir la creación del procesamiento en paralelo. La nueva arquitectura hace posible que varios procesadores trabajen simultáneamente. Otra innovación importante tiene que ver la tecnología del superconductor, que facilita el flujo de electricidad con poca o casi ninguna resistencia, lo que favorece un flujo de información muy rápido. También las computadoras de hoy poseen algunos atributos de las computadoras de la quinta generación, por ejemplo, los sistemas expertos que asisten a los medios en su labor de diagnóstico, aplicando la solución de problemas por etapas. Bueno, hablábamos que en la cuarta generación ya se podía utilizar distintas aplicaciones, ¿no? Distintos programas, que por ejemplo, si yo estaba escuchando música, ya podía yo estar haciendo un archivo de texto, o por ejemplo, estar haciendo una actividad diferente. Ahora, en la quinta generación, ya se pueden interconectar muchas computadoras, o sea, que estén enlazadas. Por ejemplo, un centro comercial, ¿no? Por ejemplo, que han ido a un centro comercial, o alguien que ha llegado y va a un punto, ¿no? Por ejemplo, no vayamos mucho a las tiendas Oxxo, vas a un Oxxo, y por ejemplo, si no tienen el producto ahí, entran a la base de datos desde la computadora que está en ese sistema, verifican si en otro punto no tienen el producto que tú estás escogiendo y te dicen, ¿sabe qué? En otra sucursal lo tenemos, ¿no? Y pues desde esa computadora que está en esa sucursal, está enlazada en la otra computadora de la otra sucursal. Entonces eso se llama un sistema, en este caso un procesamiento paralelo se le llama. Es un sistema que están interconectadas una base de datos y no solamente tienen que estar conectadas en la misma región, puede estar conectada, ahora sí, en todo el mundo a través de redes, que también vamos a ver un poquito más adelante de eso, pero todo eso está conectado en un solo, ¿no? Entonces, así es como nosotros, o por ejemplo, cuando nosotros rastreamos en paquetería ¿cómo se llama? Nuestro producto que estamos pidiendo en paquetería, nos trae un folio y vamos rastreando dónde viene nuestro paquete, ¿no? Si pedimos un paquete de China, podemos irlo rastreando, dónde va, en los tiempos, qué día me llega, exactamente, ¿no? Entonces, esto se le llama procesamiento en paralelo. Y esto nos lo dio la quinta generación. Acá dice que la tecnología, bueno, hay otros términos que son las redes de comunicaciones, que es lo que le habíamos hablado, que las redes de comunicaciones son los canales de comunicaciones que interconectan terminales y computadoras y son conocidos como redes de comunicaciones. Todo el hardware que soporta las interconexiones y todo el software que administra la transmisión, ¿no? Las redes de comunicaciones fueron muy importantes y siguen siendo importantes actualmente. La red de comunicación más grande que tiene, creo yo, la empresa más grande actual, creo que sería DHL. Siento yo que tiene una red de comunicación enorme, ya que DHL es una empresa que está a nivel mundial y pues así tú mandes un alfiler de aquí de México a China, ese alfiler tiene que ir monitoreado en una red de comunicación para que llegue a su destino, ¿no? Entonces, ¿se imaginan cuántos envíos hacen al día? Entonces, no se puede perder paquetes, ¿no? Y se extravía un paquete, pues obviamente tienen que tener la potencialización de poder encontrar ese paquete extraviado, ¿no? Entonces es una red de comunicación enorme. Hay otras empresas igual, por ejemplo,
Bueno, hablando de DHL, que es de envíos, pero por ejemplo, ahora sí que las monedas de cambio, en este caso las monedas de todo el mundo, la caja de valores, por decirlo así, ¿no? Eso tiene una red de comunicación enorme porque obviamente las monedas están, ya que sea que bajan o suben el precio, y todos los días en la caja de valores, pues obviamente, pues están subiendo, ¿no? Y esa es una red de comunicación enorme. Y hay muchos ejemplos, no más allá. Entonces, la inteligencia artificial, pues es el campo de estudio, como lo decíamos, que trata de aplicar la computadora a los procesos del pensamiento humano usados en la solución de problemas. Pues obviamente la inteligencia artificial le va pegando más a la cuestión de robótica y pues ya hemos visto que hay robots actualmente. Hay una película también que se la recomiendo, si la ven, es muy buena, se van a entretener, es una película llamada Yo Robot, así la encuentran. Está protagonizada por este actor llamado Will Smith, que pues nos da a entender que la robótica puede llegar a ser un poco mala y puede ser que los robots nos van a dominar el mundo, pero pues bueno, es ciencia ficción, no sabemos, pero pues no sabemos también por qué lo hacen, ¿verdad? Pero digo, toda tecnología no es mala, hay tecnología buena, así que no se asusten. La creación y empleo de robots. Un robot es un sistema de computación híbrido independiente que realiza actividades físicas y de cálculo. Los robots están siendo diseñados con inteligencia artificial para que puedan responder de manera más efectiva a situaciones no estructuradas. Hay otra empresa actualmente muy importante, se me está leyendo, es la empresa de Tesla, del famoso Elon Musk, que pues ya sacó casi de su venta los nuevos robots que está sacando, ha sacado vehículos ahora sí de inteligencia artificial, ya está siendo considerado los viajes fuera del planeta Tierra, entonces creo que Tesla está saltándose la casa por la ventana, está haciendo cosas increíbles con la tecnología, pero pues digo, hay pros y en contras, ahora sí que no sabemos hasta dónde va a llegar, ¿no? Pero pues Tesla ha sacado carros, ha sacado robots, ha sacado muchas cosas, internet, teléfonos, o sea, sí es una empresa que sí está compitiendo muy duro, ¿no? Bueno, los sistemas expertos son aplicaciones de inteligencia artificial que usan una base de conocimientos de la experiencia humana para ayudar a la solución de problemas, por ejemplo, los diagnósticos médicos, la reparación de equipos, análisis de inversiones, planeamiento financiero, elección de rutas para vehículos, ofertas de contrato, asesoramiento y etcétera. Un sistema experto es más que nada un ente humano que, por ejemplo, imagínense que una empresa de contaduría, hablando de su rama de ustedes, los contraten, ¿no? Y, por ejemplo, que digan en esa empresa, necesitamos un programa que nos ayude a llevar todos los sistemas contables de la empresa. Ah, bueno, señor, yo soy contador, sé los conocimientos de contabilidad, pero un programa no lo puedo realizar. Bueno, ¿a quién buscamos? Pues a alguien de informática, alguien de sistemas, alguien que pueda saber usar un programa de eso. Y bueno, ya se acerca obviamente el de sistemas, pero el de sistemas le piden hacer un programa contable y el de sistemas o el informático lo va a decir, yo no sé de contabilidad. Entonces, bueno, ¿qué se tiene que hacer? Pues trabajar de la mano con el contador y obviamente con el de informática. Y juntos hacer un sistema experto, que juntos puedan llegar a ser un programa que obviamente el que con la información del informático que le va a decir el contador va a crear el programa y una vez creado, el que le va a dar el punto visto va a ser el contador porque va a decir, no, pues sí hace las funciones que realmente queremos, ¿no? Entonces, así sucede con la medicina. Hay muchos informáticos que no saben medicina, pero al final de cuentas el médico es el que va a dar el punto bueno de que realmente el programa sí está sirviendo para lo que se está pidiendo, ¿no? Y eso se le llaman sistemas expertos. Ya para concluir, llegamos a la sexta generación de computadoras, que es del 1991 a nuestros días, que esta información yo la siento muy dudosa, porque yo siento que ya vamos en la séptima generación, yo siento que ya son muchos años, ya hay nuevos dispositivos y todo, y han cambiado cosas, nada más que la información no ha sido actualizada, pero ya siento que estamos en séptima generación. Dice que es importante señalar que la tecnología crece a pasos agigantados, por lo que hoy se habla de una sexta generación de computadoras que inicia desde 1991, teniendo como características la evolución de las comunicaciones a la par de la tecnología. En esta situación ya cuentan con arquitecturas combinadas de paralelo vectorial, clientes de microprocesadores vectoriales trabajando al mismo tiempo, las redes de área mundial, que son la WAN, Wide Area Network, así se le llama, seguirán creciendo desorbitadamente utilizando medios de comunicación a través de fibras ópticas y satélites
por anchos de banda impresionante. Esto actualmente ya es un hecho, la fibra óptica ya es un hecho, ya muchos utilizan fibra óptica, por ejemplo, no sé ustedes quien tengan contratado su servicio de internet, pero por ejemplo, hay empresas que ya utilizan fibra óptica, por ejemplo, creo que Telcel y Telmex andaban queriendo cambiar eso, pero la verdad no me voy a meter en cuestiones de eso, de redes, pero la fibra óptica es un material que a diferencia del cable de cobre, pues es un poco más rápido el proceso de información. Entonces, ya actualmente muchas empresas utilizan fibra óptica. La realidad virtual y la red inalámbrica, esto ya es un hecho también, ya tenemos los famosos anteojos de realidad virtual, que por ahí creo que Apple los desarrolló, entonces ya es un hecho la realidad virtual también, la inteligencia artificial distribuida, que pues todavía están ahí un poquito, la inteligencia artificial ahí está, pero ya está dando sus pasitos también, los sistemas difusos, la holografía, y por la holografía, pues son cuestiones holográficas. No he visto algo, por ejemplo, holográfico que se vea, la verdad desconozco actualmente. Y los transistores ópticos, ¿no? Que ahorita lo habíamos dicho que estos eran los transistores, pero ahorita ya son transistores ópticos que ya no se pueden ver a través del ojo humano, ya todo es microscópico. Y pues acá tenemos algunos ejemplos de la sexta generación de computadoras y podemos ver, creo que son las actuales, las que vemos ahorita actualmente en el mercado, que sus costos sí son un poco elevados, pero no están tan, por ejemplo, tan fuera de nuestro alcance, ¿no? Como la primera generación que era imposible adaptar una computadora de un cuarto, ¿no? Entonces ahorita ya se redujeron en tamaños. Obviamente aquí vemos ejemplos de escritorios, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una laptop, que es una computadora personal, y pues obviamente ya son touch, ya las pantallas son táctiles o touch, como lo quieran llamar, pero pues ya, sí ya tenemos son computadoras mucho más avanzadas, ¿no? Bueno, acá vamos a entrar a otro tema, que son los componentes de un sistema de cómputo, que es muy importante, que hemos mencionado ahorita al inicio, que es el hardware y que es el software. Hasta aquí vamos a terminar y concluir. Vamos a ver unas dos presentaciones más de hardware y software, porque son temas un poquito más extensos, pero vamos a darle un resumen, ¿no? Bueno, dice que el hardware es el cuerpo de la computadora y el software el alma. Cuando nos referimos a un sistema de cómputo, debemos considerar los cuatro elementos básicos que lo componen, que es el hardware, el software, los datos y el usuario. El hardware o parte física de la computadora, es decir, todo aquello que se puede tocar, que es tangible, el CPU, el monitor, el teclado, los cables y demás elementos que se encuentran adentro de la computadora, que son circuitos. Desde un punto de vista más técnico, el hardware es una serie de dispositivos electrónicos relacionados entre sí, cuya función es controlar las operaciones a realizar la entrada y salida de datos de información. A contrario, el software es la parte inteligente de la computadora. No es tangible, pero indica al hardware lo que debe hacerse de acuerdo con las instrucciones que le establezcamos. Dicho de otro modo, el software se integra de todas aquellas aplicaciones, programas que usamos de la computadora. No solamente en las computadoras existe el hardware y el software, ya lo tenemos directamente en un dispositivo móvil, en una televisión inteligente, por ejemplo, en un teléfono. ¿Qué podemos decir que es el hardware? Pues la pantalla y el software, todo lo que vemos, ¿no? Todo eso, todos esos programas que manejamos, ¿no? Las diferentes aplicaciones que podemos encontrar, por ejemplo, todas estas aplicaciones es el software. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el hardware? El cargador de mi teléfono, pero es el hardware, ¿no? Todo lo que puedo yo tocar con mis manos es hardware, ¿no? Por ejemplo, los circuitos que les acabo de mostrar hace ratito, esto es hardware, que lo puedo tocar con mis manos, ¿no? Ahora sí, creo que no hay duda ahí qué es hardware y software, ¿no? Pero pues estamos hablando de computadoras y en eso nos vamos a basar. Bueno, ya para acabar ahorita en este último tema, dice que aquí tanto el hardware como el software son indispensables para trabajar, ya que podemos tener la parte física, pero sin las aplicaciones simplemente no se haría nada y viceversa, ¿no? Entonces aquí tienen que ir de la mano ambos, software y hardware. Por eso ambos deben ir entrelazados, dice acá. Por su parte, los datos son unidades o elementos que por sí solos no cumplen función alguna, pero que al ser introducidos por un usuario de la computadora son procesados en un archivo.
Acá dice que el CPU es el cerebro de la computadora y almacena los diferentes datos e instrucciones a procesar, es decir, controla y supervisa el sistema de cómputo con base de un programa que permanece en la unidad de memoria. Además, desarrolla operaciones matemáticas y lógicas para procesar datos y controla el envío y recepción de estos datos de las unidades periféricas. Bueno, acá podemos volver a ver otro microprocesador, o también se le puede llamar el CPU, que es el cerebro, pero este se le llama CPU o microprocesador o procesador. Hay muchos términos en los que se le puede decir, y también ha ido desarrollando, ¿no? Entonces es la parte más importante, y aquí es donde todo está conectado, lo tanto como el software y el hardware. Todo esto pasa a través de este pedacito de metal que vemos, todo pasa acá. Este es el cerebro de la computadora, así como nosotros pues ocupamos obviamente de un corazón, de un cerebro igual a computadora. Entonces, hasta aquí vamos a dejar lo que es la sección, la primera sección. Vamos a ir checando ahorita en plataforma su primera actividad. Permítanme tantito. Déjenme acceder a plataforma para verificar su actividad. Todos, cualquier duda que ustedes tengan, estamos conectados directamente ahí a través de las redes sociales que tenemos, en este caso WhatsApp. Ahí me pueden ustedes escribir para preguntarme las dudas que tengan. A ver, déjenme ver si... Ok, vamos a compartir pantalla aquí. Vamos a checar su primera actividad. Es muy importante que hagan sus actividades porque actividades a destiempo no alcanzan el 100% de las calificaciones. Es muy importante ser puntuales con sus actividades. Bueno, acá en la actividad uno nos menciona que hay que investigar las herramientas de tecnología software actuales para la contabilidad. Ok, bueno, acá en su actividad uno hay distintos software, eso es lo que veníamos hablando. ¿Qué es un software? Pues son los programas o aplicaciones y pues hay que investigar todos los software, en este caso cuestiones a la contabilidad, que hay muchos. Eh, Investíguenlo, en este caso cuáles son sus nombres y sus funcionalidades. Es muy importante siempre poner los datos en sus trabajos, lo que le pide aquí. Siempre hacer una introducción y una conclusión en sus trabajos, aunque sea de una cuartilla, pero siempre hacerlos. Y pues bueno, no nos alcanzó el temario. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en esta unidad uno nos faltó en este caso ver las redes informáticas, los virus informáticos, que los vamos a ir viendo en la siguiente clase, que ya son temas un poquito más cortos, pero sí lo vamos a tocar, ¿sale? Bueno, pues de mi parte sería todo. Cualquier duda que tengan, pues estamos en comunicación. Muchísimas gracias.